Me llamo Antonio Ribeiro da Silva y a mis 68 años pensaba que ya lo había visto todo. La carretera me enseñó a ser duro, pero nada, absolutamente nada, me preparó para la frialdad de una unidad de terapia intensiva. El Hospital Clínico Vitalia, con sus constantes pitidos y su luz fría, se convirtió en mi prisión durante 15 largos días. Apenas podía respirar y el dolor de la cirugía era una presencia constante, pero lo que vendría después, eso dolería más profundamente, en una parte que ni siquiera los médicos podían alcanzar. Marcelo Costa dos Santos, mi único hijo, de 42 años, me dejó allí con una promesa. Vuelvo mañana, papá. Esas palabras resonaron en el vacío, convirtiéndose en la más cruel de las mentiras. Pasaron 15 días, y cada vez que despertaba, cada vez que miraba por la ventana empañada que daba a un patio sin vida, la esperanza se desvanecía. Luchaba por mi vida. Un viejo camionero contra un cuerpo cansado, y mientras tanto, una enfermera con la voz quebrada por la pena dejó escapar. Su nuera ha publicado unas fotos preciosas del viaje. Parecen tan felices en la isla de los sueños azules, en el archipiélago de la Buena Esperanza. Ese nombre, Isla de los Sueños Azules, me desgarró por dentro. Mis nietos, Tiago y Arthur, sonriendo en aguas cristalinas, mientras yo luchaba por respirar. Lo primero que hice fue coger mi testamento de Antonio. Esos papeles arrugados cobraron un nuevo sentido. No se trataba de dejar bienes, sino de reescribir mi valor. Empecé a desenterrar viejas pasiones, aquellas que el camino y las preocupaciones familiares habían enterrado. Mi antiguo cobertizo en la parte trasera de la casa, antes un montón de trastos y polvo, empezó a transformarse. Barre, ordené, abrí las ventanas al sol. Se convirtió en el taller de la libertad, mi refugio. Un lugar donde se mezclaban el olor a madera recién cortada y a azúcar quemado, dulces de la libertad y arte en madera en bruto. Mis nuevas creaciones, el nuevo latido de mi corazón. La feria del barrio alegre se convirtió en mi escenario. Al principio apenas hablaba, solo observaba a la gente, el bullicio, los aromas. Pero los dulces de la libertad y el arte en madera en bruto hablaban por mí. La gente se detenía, elogiaba, y con cada elogio, sentía que una parte de mí se curaba. Fue allí, entre el puesto de quesos y las flores, donde una voz conocida me llamó. ¿Antonio? ¿Eres tú, viejo lobo de la carretera? Era Roberto Matos Brandão, con su barba sin afeitar y una risa que no había oído en décadas. Él, que también había sentido el peso de la soledad, me escuchó sin juzgarme. Allí reencontré la lealtad, la amistad genuina, demostrando que la vida tiene una forma extraña y hermosa de volver en forma de reencuentros. La aparición de Marcelo, su esposa Fernanda y mis nietos, Tiago y Arthur, fue inevitable, por supuesto. Él, con su aspecto cuidado pero con los ojos inquietos, y Fernanda siempre preocupada por las apariencias. Tiago, con sus ojos curiosos, parecía ser el único que me observaba de verdad. Arthur, el pelirrojo, solo quería jugar. El reencuentro no fue fácil, ni podía serlo. Aprendí que la presencia y el respeto se construyen ladrillo a ladrillo, y no se exigen por un apellido. No hubo un abrazo arrepentido que lo curara todo de golpe. Pero hoy mi vida es diferente. Vivo cada día, incluso cuando el abandono intentó detenerme. Sigo creando mis doces da liberdade, dulces de la libertad, y mis artes en madeira bruta, artes en madera en bruto, y escribiendo mis pérolas de camino, perlas del camino, frases que brotan del alma, de la resiliencia que descubrí en mí. El mayor castigo para quien abandona, descubrí, es ver que el abandonado no ha dejado de caminar. Si este viaje te ha conmovido y te ha hecho ver una nueva posibilidad para tu propia historia, por favor, dale a me gusta y comparte este mensaje. Hay muchas personas que buscan su propia salida en silencio y necesitan saber que es posible levantarse. La aparición de Marcelo, su esposa Fernanda y mis nietos, Tiago y Arthur, era inevitable, por supuesto. Él, con su aspecto cuidado, el pelo bien cortado, pero con los ojos inquietos, desviando la mirada hacia cualquier rincón, menos hacia mí. Fernanda, siempre elegante, con un vestidito de verano que parecía sacado de una revista de moda, con una expresión preocupada por las apariencias, como si estuviera evaluando la escena para asegurarse de que todo parecía correcto a los ojos de un observador invisible. Tiago, con sus ojos curiosos, parecía ser el único que me observaba de verdad. Un pequeño faro de honestidad en la sala. Arthur, el pelirrojo, con la energía inagotable de sus 7 años, solo quería jugar, ajeno a la densidad de aquel ambiente. Era una tarde soleada de sábado, de esas que esperábamos para ir al mercado del barrio alegre.
Yo estaba en el taller de la libertad, terminando un tablero de ajedrez con madera reciclada, el olor a barniz aún fresco en el aire, mezclándose con el dulzor de mi último dulce de calabaza con coco. La puerta chirrió y yo, acostumbrado a la paz de mi refugio, me extrañó el ruido. Pensé que era Roberto, que a veces aparecía sin avisar, pero la voz, arrastrada y un poco torpe, no era la suya. «¿Papá? ¿Puedo pasar?» La voz de Marcelo, amortiguada por el olor a barniz y la dulzura que se esparcía por el aire. «Entren», dije, con la voz más ronca de lo que esperaba. «¿Qué los trae por aquí?» Marcelo carraspeó, con las manos en los bolsillos de los pantalones de lino. Fernanda estaba justo detrás, con una pequeña y tensa sonrisa. Los niños se escondían un poco, Tiago espiando detrás de la pierna de Marcelo, Arthur, ya más atrevido, echando un vistazo curioso a mis herramientas. «Hemos venido a verte, papá», empezó Marcelo y sentí el peso de la formalidad en sus palabras. «Hace tiempo que ya sabes, no nos hablamos». Fernanda dio un paso adelante, con las manos juntas delante del cuerpo, en un gesto conciliador que me pareció ensayado. «Antonio, Marcelo está muy afectado. Estábamos en Cabo Verde, ya teníamos los billetes comprados. Fue un momento complicado para todos nosotros. Cabo Verde, la isla de los sueños azules. Su paraíso mientras yo luchaba por no convertirme en polvo en una fría habitación del Hospital Clínico Vitalia, en la unidad de terapia intensiva. Se me hizo un nudo en la garganta, pero me obligué a respirar. No valía la pena gastar energía en eso. Mi batalla ahora era por mí, no contra ellos. Para mí fue complicado descubrir que, mientras yo respiraba con aparatos, ustedes estaban en la playa, dije, y vi que Marcelo se encogía un poco. Pero eso ya es pasado. ¿Qué quieren? Tiago salió entonces de detrás de su padre. Sus grandes ojos oscuros se fijaron en mí. «Abuelo, ¿estás bien? Mamá dijo que estabas enfermo, pero ahora pareces fuerte». En ese momento, un rayo de sol invadió el estudio y cayó sobre el rostro de Tiago. Se parecía tanto a Marcelo cuando era joven, pero tenía una sensibilidad que su padre parecía haber olvidado. Mi corazón se ablandó un poco. Ese niño, que no tenía la culpa de nada, era sangre de mi sangre. «Estoy bien, Tiago». «Y muy bien, de hecho», respondí, tratando de sonreír, y Arthur, animado por la voz más suave, corrió hacia nosotros, con sus ojitos de jabuticaba fijos en los frascos de dulces en un estante. «¿Qué es eso, abuelo? Huele bien». Arthur señaló. «Son los dulces de la libertad, hijo mío. Los hago yo mismo». Cogí un tarrito de dulce de leche con nueces y se lo ofrecí. Arthur lo cogió con sus 2 manitas y lo abrió enseguida, manchándose los dedos. Tiago, más comedido, aceptó un trozo de dulce de calabaza. Marcelo y Fernanda se miraron, sorprendidos. Nunca se habrían esperado que yo, el viejo camionero, estuviera haciendo dulces. La vida, a veces, le gusta gastar bromas a los que creen que lo saben todo. «¿Dulces? Papá, ¿estás vendiendo esto?» Marcelo parecía genuinamente confundido. «Sí. Y artesanía también», dije, señalando las piezas de madera. «La vida me ha dado una nueva oportunidad. He decidido agarrarla con las 2 manos». La conversación siguió tensa, salpicada por los intentos de Marcelo de justificar su ausencia, y yo, tranquilo, solo observaba. Mencionó la crisis en el trabajo, la presión de Fernanda para el viaje, pero en ningún momento se disculpó directamente. Fernanda, por su parte, intentaba desviar el tema hablando de la escuela de los niños o de las novedades de la ciudad de los vientos del sur. Parecía que querían una reconciliación que no les exigiera reconocer el dolor que me habían causado. Querían volver a lo que era antes, pero yo ya no era el mismo Antonio. «Papá, nosotros queremos estar más presentes ahora. Queríamos saber si necesitas algo, si podemos ayudar». Marcelo finalmente soltó la pregunta, pareciendo aliviado por haberla hecho. «No necesito ayuda, Marcelo. Estoy bien, necesito presencia y eso no se compra ni se exige. Se construye», dije, con la mirada fija en la suya. Desaparecieron cuando más los necesitaba. Y ahora he encontrado mi propio camino. Si quieren estar presentes, no vengan por obligación o para ayudar. Vengan porque quieren estar, porque les importa. Y eso, hijo mío, se demuestra con hechos, no con palabras vacías. Ese día fue el primero de muchos encuentros que no fueron fáciles. El reencuentro, como ya había intuido, no sería un abrazo arrepentido que lo curaría todo de golpe. Se prolongaría durante semanas, durante meses. Venían algunos domingos, al principio más por sentido del deber.
Los recibía en mi casa, que antes era un hogar solitario y ahora cobraba un poco más de vida con las risas de los niños. Marcelo todavía era torpe con las palabras, pero yo veía en los ojos de Tiago un deseo genuino de conectar. Venía al taller, me observaba esculpir la madera, me preguntaba por las formas, por lo que estaba haciendo. Arthur, por su parte, solo quería saber de dulces, pero su alegría desinhibida era un bálsamo. Fernanda se esforzaba por parecer interesada, elogiaba los dulces, las artesanías, pero yo percibía la barrera que aún mantenía, preocupada por no sumergirse demasiado. Mi rutina, sin embargo, no giraba en torno a ellos. Mi vida florecía en el taller de la libertad. Todas las mañanas me levantaba temprano, con el cuerpo aún sintiendo el peso de los años, pero con la mente más ligera que nunca. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el de la madera fresca. Lijaba, tallaba, moldeaba. Con cada pieza de arte en madera en bruto que creaba, un portarretratos, una pequeña escultura, un juguete infantil, sentía que una parte de mi alma se recomponía. ¿Y los dulces de la libertad? ¡Ah! Los dulces. La cocina, que antes solo veía platos solitarios, ahora bullía de vida. El dulce de leche cocinándose lentamente, el aroma de la canela, el azúcar caramelizándose. Cada frasco era un pedacito de dulzura que quería repartir por el mundo. Era un proceso terapéutico, una meditación. Mis manos, antes callosas por el volante del camión, ahora encontraban una nueva delicadeza, un nuevo propósito. Y entonces llegaba el mercado del barrio alegre. Todos los sábados, religiosamente, montaba mi puesto en la calle de las Palmeras, justo al lado del puesto de quesos artesanales del señor Francisco y frente a la señora Clara, que vendía las flores más coloridas de la ciudad de los vientos del sur. El mercado era un universo en sí mismo. El murmullo de las voces, la risa de los niños, el aroma de los pasteles y el café, el sonido de los músicos callejeros. Era un crisol de humanidad, un lugar donde la soledad no tenía cabida. La gente se acercaba, curiosa. ¡Qué dulces tan bonitos, señor Antonio! ¡O qué trabajo tan cuidadoso en esa madera! Yo, que un día fui un hombre de pocas palabras, un lobo solitario de la carretera, empecé a abrirme. Hablaba sobre el origen de los dulces, sobre la madera que reutilizaba, sobre la alegría de crear. Y en cada elogio sentía un reconocimiento que no esperaba de quienes debían quererme, sino que provenía de extraños, de vecinos, de personas que solo querían un buen dulce o una pieza bonita. Fue allí, en medio de ese fervor, donde Roberto Matos Brandão, con la barba sin afeitar y una sonrisa que no había oído en décadas, reapareció. Él, que también había sentido el peso de la soledad, de la vida que a veces parece darnos la espalda, me escuchó sin juzgarme. «¿Antonio? ¿Eres tú, viejo lobo de la carretera?» Me saludó con el mismo brillo en los ojos de cuando éramos jóvenes y la vida parecía un asfalto sin fin. Roberto había sido mi compañero en muchos viajes, un amigo al que el tiempo y la distancia habían alejado, pero que la vida se había encargado de traer de vuelta. Se detuvo frente a mi puesto, examinó los dulces y las piezas de madera con genuina curiosidad. ¿Así que el camionero se ha convertido en pastelero y artesano? No me lo esperaba. Se rió, una risa que llenó el espacio entre nosotros. Roberto no preguntó detalles, no era necesario. Solo me miró a los ojos, con una comprensión que solo un viejo amigo puede tener. Sé muy bien lo que es eso, Antonio. Uno se las arregla como puede, ¿no? Y lo importante es arreglárselas con lo que le hace bien al alma. Nuestros encuentros en el mercado se volvieron sagrados. Él venía con su esposa, doña Clara, y nos sentábamos en un taburete improvisado, hablando de los viejos tiempos, de las nuevas alegrías, de los dolores que la vida nos había impuesto. Roberto era el apoyo que necesitaba, un puerto seguro de lealtad y amistad genuina. Me demostraba que la vida tiene una forma extraña y hermosa de volver en forma de reencuentros, y que no todos los lazos de sangre son lazos de amor. Algunos lazos son de elección, de afinidad, de reconocimiento mutuo. En aquellos días comencé a registrar mis pérolas de camino, perlas del camino. Eran frases, pensamientos, reflexiones que brotaban del alma, de la resiliencia que descubrí en mí. Las escribía en pequeños trozos de papel, a veces en trozos de madera que no servían para mis artes, y las pegaba en el taller. El mayor castigo para quien abandona no es la ira, sino darse cuenta de que el abandonado no ha dejado de caminar. La vida no se trata de lo que te quitan, sino de lo que decides construir con lo que queda. El dolor de ser olvidado me enseñó el valor de recordarme a mí mismo. Eran más que palabras. Eran la esencia de mi nuevo viaje.
la prueba viviente de que la vida se había vuelto diferente para mí. Vivía cada día con una intensidad que el camionero Antonio nunca hubiera soñado. Me habían obligado a detenerme por fuera, pero eso me impulsó a seguir adelante por dentro, a correr, a volar. Tiago, sí, parecía genuinamente feliz de pasar tiempo conmigo. Me ayudaba a empaquetar los dulces, me hacía preguntas sobre la madera y, una vez, vi sus ojos brillar cuando me dijo: «Abuelo, eres un héroe. No te rendiste». Eso valió más que cualquier disculpa o pedido de perdón. La inocencia y la sinceridad de un niño veían la verdad que los adultos, a veces, se negaban a ver. Hoy, mi vida es una alfombra de colores y olores, de sonidos de madera y risas de amigos. Vivo, incluso cuando el abandono intentó detenerme, incluso cuando el dolor desgarró mi alma en pedazos. Sigo creando mis dulces de la libertad y mis artes en madera en bruto, y sigo escribiendo mis perlas del camino. El mayor castigo para quien abandona, descubrí con el tiempo, no es la venganza ni la rabia que corroe por dentro, es ver que el abandonado no ha dejado de caminar, que se ha levantado, que ha florecido en un jardín que ni siquiera sabían que existía. El mayor castigo es la indiferencia de quien ha encontrado su propia libertad. Mi vida es la prueba viviente de que, a veces, hay que romperse para reconstruirse en algo mucho más fuerte y bello. Ya no soy el viejo Antonio, el camionero. Soy Antonio, el hombre que eligió vivir y vivir bien, a pesar de todo, sin intensidad. Si esta historia te ha llegado al alma y te ha dado un hilo de esperanza, o si conoces a alguien que necesita descubrir su propia fuerza para levantarse, por favor, dale al botón de me gusta y comparte este mensaje con el mundo. Hay tantas personas buscando su propia salida en silencio, y necesitan saber que la luz existe, incluso después de la oscuridad más profunda. Cada mañana, los primeros rayos de sol, con su luz dorada y suave, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados sobre la ciudad de los vientos del sur, nos encontraban ya de pie. El cuerpo de Antonio, a sus 68 años, aún sentía el peso de los años de carretera y las secuelas invisibles de la cirugía que casi me lleva, pero su mente estaba más ligera, clara y enfocada que nunca. La radio, sintonizada en alguna emisora de música gaucha antigua, de esas que cuentan historias de campos y ganado, de amor y pérdida, llenaba el cobertizo con melodías que acompañaban mi trabajo. Había algo profundamente nostálgico y al mismo tiempo intensamente nuevo en ese ritual diario. El café filtrado, fuerte y caliente, con su vapor bailando en la taza, era la primera invitación al día. Su aroma robusto mezclándose con la fragancia terrosa de la madera fresca y el dulzor remanente de los dulces del día anterior. Las manos, antes callosas y acostumbradas al firme agarre del volante pesado, ahora se movían con una delicadeza que ni siquiera sabía que poseía. Cogía un bloque de madera en bruto, un trozo de ipé o jacarandá, tal vez incluso un cedro perfumado, que parecía tener una historia que contar en sus fibras oscuras y nudos retorcidos. Con un cincel afilado lo lijaba con una paciencia casi infinita, raspando las imperfecciones, eliminando las asperezas, revelando la belleza escondida en sus vetas y la textura sedosa de la madera pulida. Cada raspado, cada toque de la lija de diferentes granos era un acto de curación, un proceso de pulido de mi propia alma. Allí, en esa danza silenciosa entre la herramienta y la materia prima, encontraba una paz que la frenética velocidad de la carretera y el ruido constante de los motores nunca me habían ofrecido. Era un proceso casi meditativo, en el que el mundo exterior, con sus penas y desilusiones, se deshacía en serrín a mis pies, un recordatorio físico de que lo que ya no me servía podía ser desechado. Empecé a hacer juguetes para niños, caballitos de madera con crines de cordel que se balanceaban alegremente, carritos de madera con ruedas que giraban suavemente con un ligero chirrido, muñecas articuladas con vestidos de retailes de colores que cosía en una vieja máquina que encontré. Veía en ellos la alegría pura que Arthur y Tiago irradiaban cuando se los mostraba. Sus ojos brillando con la sencillez y la belleza natural de los objetos. Era como si, a través de esas pequeñas obras, estuviera regando una parte de mi propia infancia, de aquel niño Antonio que creía perdido bajo el polvo de las carreteras y las preocupaciones de la vida adulta. También creaba cajas decoradas con finos tallados de hojas y flores que parecían brotar de la madera, marcos con bordes finamente esculpidos que invitaban a la nostalgia y al recuerdo de momentos felices, pequeños muebles que encajaban en la sencillez de las casas del vecindario. Cada pieza se bautizó como arte en madera en bruto, y era más que un producto para vender. Era un pedazo de mi alma que se reconstituía,
un testimonio silencioso de que la vida, incluso después de una fractura profunda, puede generar algo de una belleza rara e inolvidable. La satisfacción de ver una idea materializarse bajo mis manos era incomparable, y los dulces de la libertad. Ah, ellos eran un capítulo aparte. Quizás el más dulce de todos en mi nueva historia. La cocina de mi casa, antes tan vacía y silenciosa tras la marcha de Lucía, que había dejado un vacío que resonaba, ahora resonaba con el suave burbujeo de las ollas y el alegre tintineo de las cucharas como una orquesta casera. Me permitía experimentar, dejar que la intuición me guiara por los aromas y las texturas. Empecé con los clásicos, por supuesto, aquellos que me recordaban a la infancia, el dulce de calabaza con coco, con trocitos blandos que se derretían en la boca, evocando recuerdos de las fiestas de junio, el dulce de leche casero, denso y cremoso, cocinado lentamente hasta alcanzar el punto perfecto, con ese sabor inconfundible que solo el tiempo y la paciencia pueden dar, y las compotas de higo, translúcidas y dulces que parecían joyas en conserva. Pero con el tiempo, mi creatividad floreció como una rosa en pleno verano. Inventé el dulce de melocotón al atardecer, con melocotones frescos de la región, recolectados en su punto justo de maduración, y un sutil toque de jengibre que calentaba el paladar, recordando el calor de un abrazo. Creé el abrazo de guayabera, elaborado con esta fruta autóctona, agridulce y perfumada, una explosión de sabor que evocaba la tierra y las raíces, y la mermelada del amanecer, con fresas y arándanos, que parecía capturar la frescura de la mañana en un frasco de vidrio. Cada uno era una invitación a un recuerdo, a un afecto que deseaba difundir. Yo mismo hacía las etiquetas, dibujadas a mano alzada, con letras redondeadas y un pequeño dibujo de un pájaro en pleno vuelo, símbolo de mi propia libertad recién descubierta, un guiño al Antonio que ahora volaba, incluso con los pies firmemente plantados en el suelo de su taller. El proceso de hacer dulces era terapéutico, casi una meditación azucarada, un recordatorio constante de que la vida podía ser dulce, incluso después de un amargo abandono. Con cada cucharada de dulce de leche, sentía la recompensa de la paciencia, de la transformación. La feria del barrio alegre, todos los sábados, religiosamente, era mi consagración, el escenario vibrante donde presentaba al mundo al nuevo Antonio. En la calle de las Palmeras, una vía muy transitada y llena de vida, entre el aroma picante e inconfundible de los quesos artesanales de Don Francisco y el perfume dulce de las flores más coloridas de Doña Clara, mi puesto cobraba vida, un pequeño oasis de arte y dulzura. Disponía mis piezas de madera, organizadas con esmero sobre un paño de yute rústico, y los frascos de dulces de colores, que brillaban bajo el sol de la mañana como pequeñas joyas, invitando a los transeúntes a probarlos. El bullicio del mercado era la vibrante banda sonora de mi nueva vida. Voces de vendedores anunciando sus mercancías con acento sureño, risas estridentes de niños corriendo descalzos entre los puestos, el sonido melancólico y a la vez esperanzador de una guitarra tocando viejas canciones en el improvisado kiosco del centro de la plaza. Era un crisol de humanidad, un lugar donde la soledad, que un día fue mi compañera constante en la ciudad de los vientos del sur, simplemente no tenía cabida. Yo, que un día fui un hombre de pocas palabras, un lobo solitario de la carretera, que prefería la compañía del motor a la de la palabra, me veía conversando con desconocidos, sonriendo abiertamente, contando las historias detrás de cada dulce, de cada pieza de madera. Era como si, al compartir mis creaciones, estuviera compartiendo un pedazo de mi propio viaje de redescubrimiento, y la gente escuchaba, genuinamente interesada, ofreciendo palabras de aliento y reconocimiento. Fue allí, en medio de ese fervor, en un sábado particularmente soleado de 2023, que la vida me regaló a Roberto, mi viejo amigo. El sol del mediodía caía sobre su barba ya canosa y su cuerpo ligeramente encorvado por los años de trabajo, pero la risa seguía siendo franca y el brillo de sus ojos era el mismo que cuando éramos jóvenes y la vida parecía un asfalto sin fin. Roberto, a sus 67 años, había sido mi compañero en muchos viajes, un amigo que el tiempo y la distancia habían alejado, pero que la vida se encargó de traer de vuelta, con una coincidencia que solo el destino puede explicar. Se detuvo frente a mi puesto, examinó los dulces de la libertad y las piezas de arte en madera en bruto con genuina curiosidad, con una sonrisa en la comisura de los labios, que me resultaba tan familiar como el olor de mi propia casa. Nuestros encuentros en el mercado se convirtieron en algo sagrado, un ritual semanal que esperaba con ansias. Venía con su esposa, Dona Clara,
una señora menuda y risueña, con las manos callosas por el trabajo en el jardín, y nos sentábamos en un taburete improvisado, entre los olores de los pasteles fritos y las hierbas frescas, hablando de los viejos tiempos, de las nuevas alegrías, de los dolores que la vida nos había impuesto, y de las pequeñas victorias que habíamos conseguido. Roberto era el apoyo que necesitaba. Un puerto seguro de lealtad y amistad genuina, sin exigencias, sin juicios. Me demostraba en cada conversación, en cada risa compartida, que la vida tiene una forma extraña y hermosa de volver en forma de reencuentros, y que no todos los lazos de sangre son lazos de amor. Algunos lazos son elegidos, de afinidad, de reconocimiento mutuo, y valen más que cualquier parentesco impuesto por el destino. Él era el hermano que la vida me dio después de quitarme un hijo. Nuestros reencuentros ya no se limitaban al mercado. Empezamos a visitarnos en casa. Roberto traía la guitarra y tocábamos viejas canciones en el atelier da Liberdade, con las melodías resonando entre las paredes impregnadas del olor a madera y barniz, como si la música fuera el alma de mi nuevo refugio, bendiciendo cada pieza que creaba. Dona Clara traía pasteles y panes caseros, llenos de cariño y el sabor de la sencillez, y la casa que antes era un silencio pesado tras la marcha de Lucía, que había dejado un vacío en mi vida, ahora se llenaba de risas, de voces alegres y del buen olor de la comida de verdad. La amistad con Roberto y Dona Clara era un bálsamo para mi alma, la familia que había construido, los cimientos que me recordaban que no estaba solo, que había personas que me valoraban por quien era, sin expectativas ni exigencias. Ellos veían a Antonio, no al camionero, ni al abandonado, sino a Antonio en su esencia. Mientras tanto, la presencia de Marcelo y Fernanda era una melodía diferente, desafinada, una nota que nunca encajaba perfectamente en la sinfonía de mi nueva vida. Seguían apareciendo algunos domingos, con los niños, claro, como ya había previsto, una aparición que era casi inevitable. Las visitas eran puntuales, casi como una cita en una agenda apretada, un punto que tachar de la lista de tareas familiares. Marcelo, a sus 42 años, con su aspecto cuidado y urbano, el pelo bien cortado y un aire de quien quiere parecer demasiado ocupado para profundizar, seguía desviando la mirada cuando se tocaba el tema de aquellos 15 días en el Hospital Clínico Vitalia, en los boletos comprados para la Isla de los Sueños Azules, en el archipiélago de Boa Esperanza, o en la promesa de regresar que nunca cumplió. Todavía intentaba justificar lo injustificable con excusas poco convincentes sobre la crisis en el trabajo, la presión de Fernanda para el viaje y la imposibilidad de cambiar los boletos a última hora, pero en ningún momento salió de sus labios una disculpa sincera y directa. Hablaba en general de arrepentimiento por el momento complicado para todos nosotros, pero nunca asumía la plena responsabilidad por el abandono que me marcó más que la propia cirugía. Fernanda, de 40 años, siempre elegante, con un vestidito de verano que parecía sacado de una revista de moda, con una expresión preocupada por las apariencias, seguía con su sonrisa ensayada, elogiando los dulces de la libertad y las piezas de arte en madera en bruto de forma superficial, casi mecánica, como quien cumple un protocolo social. Se esforzaba por parecer interesada, preguntaba por los precios, por la feria del barrio alegre, por la aceptación de los productos, pero yo percibía la barrera invisible que aún mantenía, preocupada por no sumergirse demasiado en mi dolor, por no ensuciarse las manos con la complejidad de la situación. Los observaba tranquilo, sin rencor, pero con una claridad cristalina sobre el lugar que ocupaban en mi nueva vida. Ya no había la expectativa que me corroía. Ya no había el ansia por un afecto que sabía que no vendría de ellos. Había construido mi propio muro de paz interior. No suplicaba por afecto, no exigía disculpas. El dolor del abandono seguía siendo una cicatriz, un relieve en mi alma que podía sentir con el dedo de la memoria, un mapa de mis heridas y de mi superación, pero ya no era una herida abierta que sangraba con cada recuerdo. El tiempo y mi propia reconstrucción interna habían transformado ese dolor en un recuerdo que, por muy amargo que fuera, me enseñó las lecciones más valiosas de la vida. Aprendí que el verdadero perdón no es olvidar lo que pasó, no es borrar el pasado como si nunca hubiera existido, sino aceptar que la herida ya no me define, que soy más que el dolor que me fue impuesto. Y el mayor castigo para ellos, me di cuenta, era mi propia paz, mi serena indiferencia hacia el sufrimiento que tal vez creían que aún me causaban, o que deberían estar causando. Yo estaba allí, firme, creando, viviendo, sin necesitar su aprobación o su arrepentimiento para seguir adelante. Mi felicidad ya no dependía de ellos, y esa era mi mayor victoria. Tiago, a los 10 años, sin embargo, era una luz en medio de toda esa complejidad.
un faro de honestidad en la sala que iluminaba la verdad. Seguía viniendo al taller de la libertad, con sus ojos castaños claros, curiosos y su sensibilidad a flor de piel, un pequeño oasis de pureza. No le importaba la suciedad del serrín que cubría el suelo, ni el fuerte olor a barniz que impregnaba el aire. Se sentaba a mi lado en el banco, observándome lijar la madera con la concentración de quien asiste al desvelamiento de un misterio. Hacía preguntas inteligentes sobre las herramientas, sobre las formas que creaba, sobre el tipo de madera, absorbiendo cada una de mis palabras como una esponja. Abuelo, me dijo un día, mientras tallaba un pequeño pájaro en madera reciclada, con sus pequeños dedos trazando el contorno de la pieza. Eres un mago, transformas trozos de madera en cosas bonitas y lo haces parecer tan fácil. Yo quería ser así. Esa frase, dicha con la pureza de un niño, me conmovió profundamente. Era el reconocimiento que necesitaba, que provenía de la inocencia y la sinceridad, no de la obligación o el remordimiento. Le sonreí, con el corazón calentado por una ternura que solo la mirada de un niño puede despertar. No es magia, Tiago. Solo hay que encontrar la belleza en lo que parece común, en lo que parece insignificante, y tener la paciencia de sacarla de dentro. Al igual que la vida hace con nosotros, a veces nos fastidia, nos hiere, nos rompe, para revelar lo más bonito que tenemos dentro. Era una lección que vivía cada día y que ahora podía compartir. Arthur, el pelirrojo de 7 años, con su energía inagotable y su sonrisa fácil y espontánea, que irradiaba inocencia, todavía prefería los dulces. Venía corriendo al taller, con sus ojitos de jabuticaba fijos en los frascos que estaban en los estantes, listos para la feria del barrio alegre. Abuelo, hay dulces de calabaza, con coco, mis favoritos. ¿Puedo tomar uno? Solo un pedacito, lo prometo. Su alegría era contagiosa, un recordatorio constante de que la vida también está hecha de simplicidad, de placeres desinhibidos y de un deleite puro que los adultos a menudo olvidan en medio de las complejidades y amarguras. Lo veía mancharse los dedos, sonriendo con la boca llena de dulzura, y pensaba que, tal vez, la mayor dulzura que estaba creando no eran los dulces de la libertad, sino la dulzura de mi propia existencia, una vida que se negaba a ser amarga, que celebraba cada pequeño momento de felicidad. Mis perlas del camino se multiplicaban, brotando del alma como flores después de la lluvia, reflexiones que venían con la calma y la sabiduría de la experiencia. Las escribía en pequeños trozos de papel reciclado, en tarjetas artesanales que yo mismo hacía con restos de madera que no servían para mis obras de arte más grandes, y las pegaba en las paredes del taller, como si fueran recordatorios constantes para mí y para cualquiera que pudiera beneficiarse de ellas. Algunas las compartía en las redes sociales que Tiago, con su paciencia infantil y su sabiduría tecnológica, me ayudó a crear, escribiendo con sus dedos aún pequeños, pero ya ágiles. Eran frases sencillas, pero cargadas de significado, condensadas de toda una vida y de una experiencia transformadora. El dolor de ser olvidado me enseñó el valor de recordarme a mí mismo. La resiliencia no es la ausencia de caídas, sino la terquedad de levantarse cada vez que se tropieza, incluso cuando las piernas fallan y el alma parece agotada. Mi cicatriz no es un signo de debilidad, sino el mapa de mi fuerza, el itinerario de mi viaje hacia la superación. El mayor castigo para quien abandona no es la ira ni la búsqueda de venganza, sino darse cuenta de que el abandonado no ha dejado de caminar, que ha seguido adelante y ha florecido. Eran más que palabras, eran la esencia de mi nuevo viaje, la prueba viviente de que la vida se había vuelto diferente para mí. Vivía cada día con una intensidad que el camionero Antonio, atrapado en la rutina y la monotonía de las carreteras, nunca hubiera soñado. Me habían obligado a detenerme en una fría habitación de la unidad de terapia intensiva del Hospital Clínico Vitalia, rodeado de monitores y aparatos. Pero eso me impulsó a seguir adelante, a correr, a volar hacia nuevos e infinitos horizontes, hacia un universo de posibilidades que ni siquiera imaginaba que existía. Ya no era el Antonio que dependía de una llamada de Marcelo o de una visita de Fernanda para sentirme completo, para validar mi existencia. Era Antonio, el creador, el artesano, el amigo, el abuelo que enseñaba a transformar, que inspiraba a través de su propia superación. Mi vida era mía y la llenaba con lo que alimentaba mi alma. El olor de la madera, el sabor inigualable de los dulces de la libertad, la risa sincera y acogedora de Roberto, las preguntas inteligentes de Tiago, la alegría desinhibida de Arthur y la paz interior de mi propio ser.
La soledad, que antes era una jaula desde donde veía pasar el mundo, una prisión de silencio, ahora era un espacio para la introspección y la creatividad, un santuario donde podía ser yo mismo, sin máscaras ni expectativas ajenas, un refugio para el alma. Había aprendido a valorar mi propia compañía, a nutrirme de mí mismo antes de buscar nutrición en cualquier otra persona. Me bastaba a mí mismo, y esa era la mayor libertad que podía conquistar. El testamento de Antonio, ese documento frío y legal que había revisado durante mi convalecencia en el Hospital Clínico Vitalia, unidad de terapia intensiva, ahora parecía casi obsoleto en su importancia material. No porque hubiera cambiado de opinión sobre lo que era justo o injusto en términos de herencia material, sino porque la vida me había demostrado que mi verdadero legado no era lo que dejaba en papel, en bienes materiales, sino lo que construía cada día, lo que vivía. El valor que me daba a mí mismo, la libertad que encontraba en la creación y en el compartir, y que se reflejaba en cada dulce, en cada pieza de arte en madera bruta, en cada perla del camino que compartía con el mundo. Mi mayor herencia era mi propia historia, la de un hombre que se negó a ser una carga y se convirtió en una fuente de inspiración, una prueba viviente de la resiliencia y de que siempre es posible empezar de nuevo. El mayor castigo para quien abandona, lo descubrí con el tiempo y con la propia experiencia, no es la venganza ni la rabia que corroe por dentro, transformando a la víctima en algo tan amargo como el agresor. No es el deseo de devolver el dolor con más dolor. Es ver que el abandonado no ha dejado de caminar, que se ha levantado, que ha florecido en un jardín que ni siquiera sabían que existía. Un jardín de paz, de creatividad, de nuevas amistades y de nuevas conexiones profundas. Mi vida era la prueba viviente de que, a veces, hay que romperse en 1000 pedazos para reconstruirse en algo mucho más fuerte y hermoso, algo que trasciende el dolor y la decepción, algo que se convierte en un faro para los demás. Ya no soy el viejo Antonio, el camionero que se perdía en la inmensidad de las carreteras, buscando un sentido que siempre estaba a kilómetros de distancia. Soy Antonio, el hombre que eligió vivir, y vivir bien a pesar de todo, de cada gota de amargura que intentaron verter en mi cáliz. La isla de los sueños azules, en el archipiélago de la Buena Esperanza, parecía un lugar lejano e insignificante cerca de la isla de paz y felicidad que había construido dentro de mí, una isla inexpugnable a cualquier tormenta externa, a cualquier abandono futuro. Mi camino ahora era interno, infinito y pavimentado con resiliencia, amor propio y una profunda gratitud por cada nuevo día, cada nueva sonrisa, cada nueva oportunidad de crear y de ser, de esparcir un poco de dulzura y belleza por el mundo. Y yo caminaba por él, sin prisa, sin remordimientos, solo con la serenidad de quien sabe que ha encontrado su verdadero hogar dentro de sí mismo. Mi historia es un recordatorio de que, incluso cuando la oscuridad parece engullirlo todo, incluso cuando la soledad parece una compañía perpetua, siempre hay una luz que encender en tu interior, un faro que construir en tu alma. Es una invitación a que mires tus propias cicatrices y las veas no como marcas de dolor, sino como mapas de fuerza, rutas de superación. Si esta historia te ha llegado al alma y te ha dado un hilo de esperanza para tu propio viaje, o si conoces a alguien que necesita descubrir su propia fuerza para levantarse y florecer después de la oscuridad, por favor, toca el corazón de abajo y deja tu comentario para que más personas puedan encontrar su propio camino. Comparte este mensaje con el mundo. Hay tantas personas buscando su propia salida en silencio, viviendo sus dolores en privado, y necesitan saber que la luz existe, que la vida siempre encuentra un camino, incluso después de la oscuridad más profunda, que la transformación es posible y que la libertad de ser quien realmente eres es el mayor logro. Cada mañana, los primeros rayos de sol, con su luz dorada y suave, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados sobre la ciudad de los vientos del sur, nos encontraban ya de pie. El cuerpo de Antonio, a sus 68 años, aún sentía el peso de los años de carretera y las secuelas invisibles de la cirugía que casi me lleva, pero su mente estaba más ligera, clara y enfocada que nunca. La radio, sintonizada en alguna emisora de música gaucha antigua, de esas que cuentan historias de campos y ganado, de amor y pérdida, llenaba el cobertizo con melodías que acompañaban mi trabajo. Había algo profundamente nostálgico y al mismo tiempo intensamente nuevo en ese ritual diario. El café filtrado, fuerte y caliente, con su vapor bailando en la taza, era la primera invitación al día. Su aroma robusto mezclándose con la fragancia terrosa de la madera fresca y el dulzor residual de los dulces del día anterior. Las manos, antes callosas y acostumbradas al firme agarre del volante pesado, ahora se movían con una delicadeza que ni siquiera sabía que poseía.
Cogía un bloque de madera en bruto, un trozo de hipé o jacarandá, tal vez incluso un cedro perfumado, que parecía tener una historia que contar en sus fibras oscuras y nudos retorcidos. Con un cincel afilado lo lijaba con una paciencia casi infinita, raspando las imperfecciones, eliminando las asperezas, revelando la belleza escondida en sus vetas y la textura sedosa de la madera pulida. Cada raspado, cada toque de la lija de diferentes granos era un acto de curación, un proceso de pulido de mi propia alma. Allí, en esa danza silenciosa entre la herramienta y la materia prima, encontraba una paz que la frenética velocidad de la carretera y el ruido constante de los motores nunca me habían ofrecido. Era un proceso casi meditativo, en el que el mundo exterior, con sus penas y desilusiones, se deshacía en serrín a mis pies, un recordatorio físico de que lo que ya no me servía podía ser desechado. Empecé a hacer juguetes para niños, caballitos de palo con crines de cordel que se balanceaban alegremente, carritos de madera con ruedas que giraban suavemente con un ligero chirrido, muñecas articuladas con vestiditos de retailes de colores que cosía en una vieja máquina que encontré. Veía en ellos la alegría pura que Arthur y Tiago irradiaban cuando se los mostraba. Sus ojos brillando con la sencillez y la belleza natural de los objetos. Era como si, a través de esas pequeñas obras, estuviera regando una parte de mi propia infancia, de aquel niño Antonio que creía perdido bajo el polvo de las carreteras y las preocupaciones de la vida adulta. También creaba cajas decoradas con finos tallados de hojas y flores que parecían brotar de la madera, portarretratos con bordes finamente esculpidos que invitaban a la nostalgia y al recuerdo de momentos felices, pequeños muebles que encajaban en la sencillez de las casas del vecindario. Cada pieza se bautizó como arte en madera, en bruto, y era más que un producto para vender. Era un pedazo de mi alma que se reconstituía, un testimonio silencioso de que la vida, incluso después de una fractura profunda, puede generar algo de una belleza rara e inolvidable. La satisfacción de ver una idea materializarse bajo mis manos era incomparable, y los dulces de la libertad. Ellos eran un capítulo aparte, quizás el más dulce de todos en mi nueva historia. La cocina de mi casa, antes tan vacía y silenciosa tras la marcha de Lucía, que había dejado un vacío que resonaba, ahora resonaba con el suave burbujeo de las ollas y el alegre tintineo de las cucharas como una orquesta casera. Me permitía experimentar, dejar que la intuición me guiara por los aromas y las texturas. Empecé con los clásicos, por supuesto, aquellos que me transportaban a la infancia. El dulce de calabaza con coco, con trocitos blandos que se derretían en la boca, evocando recuerdos de las fiestas de junio. El dulce de leche casero, denso y cremoso, cocinado lentamente hasta alcanzar el punto perfecto, con ese sabor inconfundible que solo el tiempo y la paciencia pueden dar. Y las compotas de mimos y higo, translúcidas y dulces que parecían joyas en conserva. Pero con el tiempo, mi creatividad floreció como una rosa en pleno verano. Inventé el dulce de melocotón al atardecer, con melocotones frescos de la región, recolectados en su punto justo de maduración, y un sutil toque de jengibre que calentaba el paladar, recordando el calor de un abrazo. Creé el abrazo de guayabera, elaborado con la fruta autóctona, agridulce y perfumada, una explosión de sabor que evocaba la tierra y las raíces, y la mermelada del amanecer, con fresas y arándanos, que parecía capturar la frescura de la mañana en un frasco de vidrio. Cada uno era una invitación a un recuerdo, a un afecto que deseaba difundir. Yo mismo hacía las etiquetas, dibujadas a mano alzada, con letras redondeadas y un pequeño dibujo de un pájaro en pleno vuelo, símbolo de mi propia libertad recién descubierta, un guiño al Antonio que ahora volaba, incluso con los pies firmemente plantados en el suelo de su taller. El proceso de hacer dulces era terapéutico, casi una meditación azucarada, un recordatorio constante de que la vida podía ser dulce, incluso después de un amargo abandono. Con cada cucharada de dulce de leche, sentía la recompensa de la paciencia, de la transformación. La feria del barrio alegre, todos los sábados, religiosamente, era mi consagración, el escenario vibrante donde presentaba al mundo al nuevo Antonio. En la calle de las Palmeras, una vía muy transitada y llena de vida, entre el aroma picante e inconfundible de los quesos artesanales de Don Francisco y el perfume dulce de las flores más coloridas de la señora Clara, mi puesto cobraba vida, un pequeño oasis de arte y dulzura. Disponía mis piezas de madera, organizadas con esmero sobre un paño de yute rústico, y los frascos de dulces de colores, que brillaban bajo el sol de la mañana como pequeñas joyas, invitando a los transeúntes a probarlos.
El bullicio del mercado era la vibrante banda sonora de mi nueva vida. Voces de vendedores anunciando sus mercancías con acento sureño, risas estridentes de niños corriendo descalzos entre los puestos, el sonido melancólico y a la vez esperanzador de una guitarra tocando viejas canciones en el improvisado kiosco del centro de la plaza. Era un crisol de humanidad, un lugar donde la soledad, que un día fue mi compañera constante en la ciudad de los vientos del sur, simplemente no tenía cabida. Yo, que un día fui un hombre de pocas palabras, un lobo solitario de la carretera, que prefería la compañía del motor a la de la palabra, me veía conversando con desconocidos, sonriendo abiertamente, contando las historias detrás de cada dulce, de cada pieza de madera. Era como si, al compartir mis creaciones, estuviera compartiendo un pedazo de mi propio viaje de redescubrimiento, y la gente escuchaba, genuinamente interesada, ofreciendo palabras de aliento y reconocimiento. Fue allí, en medio de ese fervor, en un sábado particularmente soleado de 2023, que la vida me regaló a Roberto, mi viejo amigo. El fuerte sol del mediodía caía sobre su barba ya canosa y su cuerpo ligeramente encorvado por los años de trabajo, pero la risa seguía siendo franca y el brillo en sus ojos era el mismo que cuando éramos jóvenes y la vida parecía un asfalto sin fin. Roberto había sido mi compañero en muchos viajes, un amigo que el tiempo y la distancia habían alejado, pero que la vida se encargó de traer de vuelta, con una coincidencia que solo el destino puede explicar. Se detuvo frente a mi puesto, examinó los dulces de la libertad y las piezas de arte en madera en bruto, con una curiosidad genuina, una sonrisa en la comisura de los labios que me resultaba tan familiar como el olor de mi propia casa. Nuestros encuentros en el mercado se convirtieron en algo sagrado, un ritual semanal que esperaba con ansias. Venía con su esposa, Dona Clara, una señora menuda y risueña, con las manos callosas por el trabajo en el jardín, y nos sentábamos en un taburete improvisado, entre los olores de los pasteles fritos y las hierbas frescas, hablando de los viejos tiempos, de las nuevas alegrías, de los dolores que nos había impuesto la vida y de las pequeñas victorias que habíamos conseguido. Roberto era el apoyo que necesitaba. Un puerto seguro de lealtad y amistad genuina, sin exigencias, sin juicios. Me demostraba en cada conversación, en cada risa compartida, que la vida tiene una forma extraña y hermosa de volver en forma de reencuentros, y que no todos los lazos de sangre son lazos de amor. Algunos lazos son elegidos, de afinidad, de reconocimiento mutuo, y valen más que cualquier parentesco impuesto por el destino. Él era el hermano que la vida me dio después de quitarme un hijo. Nuestros reencuentros ya no se limitaban al mercado, empezamos a visitarnos en casa. Roberto traía la guitarra y tocábamos viejas canciones en el atelier da Liberdade, con las melodías resonando entre las paredes impregnadas del olor a madera y barniz, como si la música fuera el alma de mi nuevo refugio, bendiciendo cada pieza que creaba. Dona Clara traía pasteles y panes caseros, llenos de cariño y el sabor de la sencillez, y la casa que antes era un silencio pesado tras la marcha de Lucía, que había dejado un vacío en mi vida, ahora se llenaba de risas, de voces alegres y del buen olor de la comida de verdad. La amistad con Roberto y Dona Clara era un bálsamo para mi alma, la familia que había construido, los cimientos que me recordaban que no estaba solo, que había personas que me valoraban por quien era, sin expectativas ni exigencias. Ellos veían a Antonio, no al camionero, ni al abandonado, sino a Antonio en su esencia. Mientras tanto, la presencia de Marcelo y Fernanda era una melodía diferente, desafinada, una nota que nunca encajaba perfectamente en la sinfonía de mi nueva vida. Seguían apareciendo algunos domingos, con los niños, claro, como ya había previsto, una aparición que era casi inevitable. Las visitas eran puntuales, casi como una cita en una agenda apretada, un punto que tachar de la lista de tareas familiares. Marcelo, con su aspecto cuidado y urbano, el pelo bien cortado y un aire de quien quiere parecer demasiado ocupado para profundizar, seguía desviando la mirada cuando se tocaba el tema de aquellos 15 días en el Hospital Clínico Vitalia, en los pasajes comprados para la isla de los sueños azules, en el archipiélago de la Buena Esperanza, o en la promesa de volver que nunca cumplió. Todavía intentaba justificar lo injustificable con excusas poco convincentes sobre la crisis en el trabajo, la presión de Fernanda para el viaje y la imposibilidad de cambiar los boletos a última hora, pero en ningún momento salió de sus labios una disculpa sincera y directa. Hablaba en general de arrepentimiento por el momento complicado para todos nosotros, pero nunca asumía la plena responsabilidad por el abandono que me marcó más que la propia cirugía.
Fernanda, siempre elegante, con un vestidito de verano que parecía sacado de una revista de moda, con una expresión preocupada por las apariencias, seguía con su sonrisa ensayada, elogiando los dulces de la libertad y las piezas de arte en madera en bruto de forma superficial, casi mecánica, como quien cumple un protocolo social. Se esforzaba por parecer interesada, preguntaba por los precios, por la feria del barrio alegre, por la aceptación de los productos, pero yo percibía la barrera invisible que aún mantenía, preocupada por no sumergirse demasiado en mi dolor, por no ensuciarse las manos con la complejidad de la situación. Los observaba, tranquilo, sin rencor, pero con una claridad cristalina sobre el lugar que ocupaban en mi nueva vida. Ya no había la expectativa que me corroe, ya no había el ansia por un afecto que sabía que no vendría de ellos. Había construido mi propio muro de paz interior. No suplicaba por afecto, no exigía disculpas. El dolor del abandono seguía siendo una cicatriz, un relieve en mi alma que podía sentir con el dedo de la memoria, un mapa de mis heridas y de mi superación, pero ya no era una herida abierta que sangraba con cada recuerdo. El tiempo y mi propia reconstrucción interna habían transformado ese dolor en un recuerdo que, por muy amargo que fuera, me enseñó las lecciones más valiosas de la vida. Aprendí que el verdadero perdón no es olvidar lo que pasó, no es borrar el pasado como si nunca hubiera existido, sino aceptar que la herida ya no me define, que soy más que el dolor que me fue impuesto. Y el mayor castigo para ellos, me di cuenta, era mi propia paz, mi serena indiferencia hacia el sufrimiento que tal vez creían que aún me causaban, o que deberían estar causando. Yo estaba allí, firme, creando, viviendo, sin necesitar su aprobación o su arrepentimiento para seguir adelante. Mi felicidad ya no dependía de ellos, y esa era mi mayor victoria. Tiago, sin embargo, era una luz en medio de toda esa complejidad. Un faro de honestidad en la sala que iluminaba la verdad. Seguía viniendo al taller de la libertad, con sus ojos marrones claros, curiosos y su sensibilidad a flor de piel. Un pequeño oasis de pureza. No le importaba la suciedad del serrín que cubría el suelo, ni el fuerte olor a barniz que impregnaba el aire. Se sentaba a mi lado en el banco, observándome lijar la madera con la concentración de quien asiste al desenlace de un misterio. Hacía preguntas inteligentes sobre las herramientas, sobre las formas que creaba, sobre el tipo de madera, absorbiendo cada una de mis palabras como una esponja. Abuelo, me dijo un día, mientras tallaba un pequeño pájaro en madera reciclada, con sus pequeños dedos trazando el contorno de la pieza. Eres un mago, transformas trozos de madera en cosas bonitas y lo haces parecer tan fácil. Yo quería ser así. Esa frase, dicha con la pureza de un niño, me conmovió profundamente. Era el reconocimiento que necesitaba, que provenía de la inocencia y la sinceridad, no de la obligación o el remordimiento. Le sonreí, con el corazón calentado por una ternura que solo la mirada de un niño puede despertar. No es magia, Tiago. Solo hay que encontrar la belleza en lo que parece común, en lo que parece insignificante, y tener la paciencia de sacarla de dentro. Al igual que la vida hace con nosotros, a veces nos lija, nos talla, nos rompe, para revelar lo más bonito que tenemos dentro. Era una lección que vivía cada día y que ahora podía compartir. Tiago, con los ojos brillantes, cogía los trozos más pequeños de madera, los que yo desechaba, e intentaba imitar mis movimientos con una lija improvisada, creando formas abstractas que, para él, eran tesoros. Le enseñaba a sostener el cincel, a respetar la madera, a escuchar lo que la fibra tenía que decir, y él absorbía cada lección con la seriedad de un aprendiz. Era un vínculo genuino, un puente construido con cariño y presencia, algo que Marcelo y Fernanda nunca lograron construir. Arthur, el pelirrojo, con su energía inagotable y su sonrisa fácil y espontánea, que irradiaba inocencia, todavía prefería los dulces. Venía corriendo al taller, con sus ojitos de jabuticaba fijos en los frascos que estaban en los estantes, listos para la feria del barrio alegre. Abuelo, hay dulces de calabaza, con coco, mis favoritos. ¿Puedo tomar uno? Solo un pedacito, lo prometo. Su alegría era contagiosa, un recordatorio constante de que la vida también está hecha de simplicidad, de placeres desinhibidos y de un deleite puro que los adultos a menudo olvidan en medio de las complejidades y amarguras. Lo veía mancharse los dedos, sonriendo con la boca llena de dulzura, y pensaba que, tal vez, la mayor dulzura que estaba creando no eran los dulces de la libertad, sino la dulzura de mi propia existencia, una vida que se negaba a ser amarga, que celebraba cada pequeño momento de felicidad.
Mis perlas del camino se multiplicaban, brotando del alma como flores después de la lluvia, reflexiones que venían con la calma y la sabiduría de la experiencia. Las escribía en pequeños trozos de papel reciclado, en tarjetas artesanales que yo mismo hacía con restos de madera que no servían para mis obras de arte más grandes, y las pegaba en las paredes del taller, como si fueran recordatorios constantes para mí y para cualquiera que pudiera beneficiarse de ellas. Algunas las compartía en las redes sociales que Tiago, con su paciencia infantil y su sabiduría tecnológica, me ayudó a crear, escribiendo con sus dedos aún pequeños, pero ya ágiles. Eran frases sencillas, pero cargadas de significado, condensadas de toda una vida y de una experiencia transformadora. El dolor de ser olvidado me enseñó el valor de recordarme a mí mismo. La resiliencia no es la ausencia de caídas, sino la obstinación en levantarse tras cada tropiezo. Incluso cuando las piernas fallan y el alma parece agotada, mi cicatriz no es un signo de debilidad, sino el mapa de mi fuerza, el itinerario de mi viaje hacia la superación. El mayor castigo para quien abandona no es la ira ni la búsqueda de venganza, sino darse cuenta de que el abandonado no ha dejado de caminar, que ha seguido adelante y ha florecido. Eran más que palabras, eran la esencia de mi nuevo viaje, la prueba viviente de que la vida se había vuelto diferente para mí. Vivía cada día con una intensidad que el camionero Antonio, atrapado en la rutina y la monotonía de las carreteras, nunca hubiera soñado. Me habían obligado a detenerme en el exterior, en una fría habitación del Hospital Clínico Vitalia, en la unidad de terapia intensiva, rodeado de monitores y aparatos, pero eso me impulsó a seguir adelante por dentro, a correr, a volar hacia nuevos e infinitos horizontes, hacia un universo de posibilidades que ni siquiera imaginaba que existía. Ya no era el Antonio que dependía de una llamada de Marcelo, o de una visita de Fernanda para sentirme completo, para validar mi existencia. Era Antonio, el creador, el artesano, el amigo, el abuelo que enseñaba a transformar, que inspiraba a través de su propia superación. Mi vida era mía y la llenaba con lo que alimentaba mi alma. El olor de la madera, el sabor inigualable de los dulces de la libertad, la risa sincera y acogedora de Roberto, las preguntas inteligentes de Tiago, la alegría desinhibida de Arthur y la paz interior de mi propio ser. La soledad, que antes era una jaula desde la que veía pasar el mundo, una prisión de silencio, ahora era un espacio para la introspección y la creatividad, un santuario donde podía ser yo mismo, sin máscaras ni expectativas ajenas, un refugio para el alma. Había aprendido a valorar mi propia compañía, a nutrirme de mí mismo antes de buscar nutrición en cualquier otra persona. Me bastaba a mí mismo, y esa era la mayor libertad que podía conquistar. Uno de esos domingos, cuando Marcelo y Fernanda vinieron con los niños, la tensión era palpable, como el olor de una tormenta inminente. Marcelo intentó un enfoque diferente, tal vez sintiendo el distanciamiento que se había establecido, ya no por dolor, sino por una tranquila aceptación de mi parte. Se acercó a la mesa del taller, donde yo pulía una pequeña pica de madera, y carraspeó. «Papá, sé que las cosas no han sido fáciles. Para nadie. Lo hemos intentado de verdad resolver la situación del trabajo, del viaje. Todo ha sido muy precipitado». Su voz era baja, casi un susurro, y evitaba mi mirada. Fernanda, a su lado, asintió con la cabeza, con una falsa expresión de empatía. «Sí, Antonio. Ha sido un periodo muy turbulento. No queríamos que las cosas llegaran a este punto. Marcelo estaba muy preocupado, créeme. Pero los boletos ya estaban comprados y los niños estaban tan ansiosos por ir a la isla de los sueños azules. ¿Qué podíamos hacer?» Ella se evadía, echando la culpa a las circunstancias, a la ilusión de un paraíso turístico, a los niños, a todo menos a la falta de responsabilidad y de amor. Dejé de limpiar la araña, levanté la vista hacia ellos, sin prisa, sin juzgar, solo con la serenidad de quien ya ha superado el campo de batalla. El silencio se prolongó durante unos segundos, solo roto por el canto de un pájaro en el exterior y el dulce aroma de la compota que estaba preparando antes. «Marcelo, Fernanda», dije con voz tranquila y firme, sin rastro de amargura. «Las disculpas son para ustedes, no para mí. No las necesito para seguir adelante. La vida me ha enseñado que lo que importa no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Y yo he elegido transformar el abandono en libertad». Marcelo tragó saliva. Fernanda bajó la mirada al suelo, incómoda. No tenían respuesta para mi paz, para mi indiferencia ante su intento de justificación. Esperaban ira, reproches, tal vez incluso lágrimas. Solo encontraron a un hombre íntegro, imperturbable.
Tiago, que estaba a mi lado observando la arara, me apretó la mano ligeramente en señal de apoyo silencioso, su sensibilidad captando la verdad de ese momento. Arthur, ajeno a la gravedad de la conversación, llegó corriendo con un bote de mermelada de fresa vacío, con los labios pegajosos. «Abuelo, ¿puedo tomar un poco más?» Es la mejor del mundo. Ese contraste era mi realidad. Por un lado, la superficialidad y la dificultad de Marcelo y Fernanda para afrontar la verdad y asumir la responsabilidad. Por otro, la pureza y la conexión genuina de mis nietos y la profunda amistad con Roberto y Dona Clara, que florecía cada día. Ellos, los de sangre, ya no eran los pilares de mi existencia. Eran solo parte de un escenario, un recordatorio de dónde venía y cuánto había evolucionado. Las pérolas de camino, perlas del camino, que Tiago me ayudaba a publicar en las redes sociales, comenzaron a tener un alcance sorprendente. Llegaban mensajes de personas de todo el país contando sus propias experiencias de abandono, superación y redescubrimiento. Una mujer de Natal me escribió diciendo que mis palabras la habían ayudado a salir de una relación abusiva. Un hombre de Acre dijo que la historia de mi recuperación lo había inspirado a buscar un nuevo propósito después de un despido traumático. Yo, Antonio, el camionero que se sentía una carga, ahora era un faro, una guía para las almas en busca de luz. Eso era más de lo que cualquier herencia material podría proporcionar. Era un legado vivo, palpitante, construido con mis propias manos y con mi propia alma. El testamento de Antonio, ese documento frío y legal que había revisado durante mi convalecencia en el Hospital Clínico Vitalia, unidad de terapia intensiva, ahora parecía casi obsoleto en su importancia material. No porque hubiera cambiado de opinión sobre lo que era justo o injusto en términos de herencia material, sino porque la vida me había demostrado que mi verdadero legado no era lo que dejaba en papel, en bienes materiales, sino lo que construía cada día, lo que vivía. El valor que me daba a mí mismo, la libertad que encontraba en la creación y en el compartir, y que se reflejaba en cada dulce, en cada pieza de arte en madera bruta, en cada perla del camino que compartía con el mundo. Mi mayor herencia era mi propia historia, la de un hombre que se negó a ser una carga y se convirtió en una fuente de inspiración, una prueba viviente de la resiliencia y de que siempre es posible empezar de nuevo. El mayor castigo para quien abandona, lo descubrí con el tiempo y con la propia experiencia, no es la venganza ni la rabia que corroe por dentro, transformando a la víctima en algo tan amargo como el agresor. No es el deseo de devolver el dolor con más dolor. Es ver que el abandonado no ha dejado de caminar, que se ha levantado, que ha florecido en un jardín que ni siquiera sabían que existía. Un jardín de paz, de creatividad, de nuevas amistades y de nuevas conexiones profundas. Mi vida era la prueba viviente de que, a veces, hay que romperse en 1000 pedazos para reconstruirse en algo mucho más fuerte y bello, algo que trasciende el dolor y la decepción, algo que se convierte en un faro para los demás. Ya no soy el viejo Antonio, el camionero que se perdía en la inmensidad de las carreteras, buscando un sentido que siempre estaba a kilómetros de distancia. Soy Antonio, el hombre que eligió vivir, y vivir bien a pesar de todo, de cada gota de amargura que intentaron verter en mi cáliz. La isla de los sueños azules, en el archipiélago de la Buena Esperanza, parecía un lugar lejano e insignificante cerca de la isla de paz y felicidad que había construido dentro de mí. Una isla inexpugnable a cualquier tormenta externa, a cualquier abandono futuro. Mi camino ahora era interno, infinito y pavimentado con resiliencia, amor propio y una profunda gratitud por cada nuevo día, cada nueva sonrisa, cada nueva oportunidad de crear y de ser, de esparcir un poco de dulzura y belleza por el mundo. Y yo caminaba por él, sin prisa, sin remordimientos, solo con la serenidad de quien sabe que ha encontrado su verdadero hogar dentro de sí mismo. Mi historia es un recordatorio de que, incluso cuando la oscuridad parece engullirlo todo, incluso cuando la soledad parece una compañía perpetua, siempre hay una luz que encender en tu interior, un faro que construir en tu alma. Es una invitación a que mires tus propias cicatrices y las veas no como marcas de dolor, sino como mapas de fuerza, rutas de superación. Si esta historia te ha llegado al alma y te ha dado un hilo de esperanza para tu propio viaje, o si conoces a alguien que necesita descubrir su propia fuerza para levantarse y florecer después de la oscuridad, por favor, toca el corazón de abajo y deja tu comentario para que más personas puedan encontrar su propio camino. Comparte este mensaje con el mundo.
Hay tantas personas buscando su propia salida en silencio, viviendo sus dolores en privado, y necesitan saber que la luz existe, que la vida siempre encuentra un camino, incluso después de la oscuridad más profunda, que la transformación es posible y que la libertad de ser quien realmente eres es el mayor logro. Si mi historia te resulta familiar o te sientes inspirado para reescribir tu propio valor, dale a me gusta a este video y suscríbete para recibir más contenido que te llegue al alma. Juntos podemos iluminar muchos caminos.